Vamos a esperar un minuto más y ya empezamos. Listo, ahí está grabando. Perfecto. Bueno, empezamos despacito. Derivadas. Derivadas, la cuarta unidad, comienza a ser una unidad importante de la materia, pero empezamos de a poco, con el concepto de derivada de una sola variable, concepto que en realidad ustedes lo manejan porque lo conocen en análisis 1, ¿no? Vamos a empezar entonces con la derivada de función escalar, que es prácticamente un repaso de análisis 1. Sea f de x, de R en R, y x0 punto interior de A. Se denomina derivada de f en x0 al límite del cociente. Si existe y es finito, ¿qué cociente? F' de x0 es el límite de f de x, función incrementada, menos función sin incrementar sobre el incremento. Concepto que nos va a acompañar hasta prácticamente todo el curso, ¿no? Función incrementada menos sin incrementar sobre el incremento, ¿sí? Eso va a ser recurrente en cualquier definición de derivada de cualquier tipo. Acá estamos en la función más sencilla, que de 1 en 1, ¿sí? ¿Estamos ahí? La recuerdan, ¿no? Esta definición, ¿no? Función del punto incrementado menos el sin incrementar sobre el incremento. El límite cuando x se acerca a x0. Bien. En realidad, si vos haces f de x menos x0, fíjate que estás, si tenés el punto de origen x0 y f de x0, y al punto al que llegás, que es x f de x, ves que lo tenés ahí, el punto de inicio, x0 f de x0, y el punto al cual llegás, x f de x. Si vos trazás una recta, es una recta secante, porque corta en dos puntos, ¿no? x0 y f de x0 y x f de x, corta en dos puntos. Bien. La pendiente de esa recta secante, fíjate, es cateto opuesto, te queda una especie de triangulito, ¿lo ves el triangulito? Te queda un triangulito ahí, ¿no? Que sería este triangulito, ¿sí? Donde el cateto opuesto es f de x menos f de x0 y el cateto adyacente x menos x0. Ahí está el angulito alfa, ¿lo ves? Ahí está dibujadito tenue, pero se ve, ¿sí? Podés, si querés, agrandar la figura, ¿de acuerdo? Bueno, eso sería la pendiente de la recta secante. Pero casualmente eso es lo que tenés dentro del límite. O sea que aparentemente es una especie de relación entre el cateto opuesto y la adyacente. ¿Qué pasa? Esa relación, conforme x tiende a x0, esa relación viene a ser, de a poquito la recta se va transformando en tangente, porque el punto x f de x se va acercando al x0 f de x0, y esa recta que en principio es secante, los puntos están tan próximos que prácticamente se hace tangente, hasta que en el límite se hace tangente, ¿no? Entonces, nada, ¿qué es la derivada? Es justamente la tangente del ángulo que forma la recta tangente con la función, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí te lo expliqué, ¿no? A medida que x tiende a x0, esta recta secante se va transformando en... Parece que alguien abrió el micrófono, por favor. La recta secante se va transformando en tangente, ¿sí? En el límite la recta tangente, en el límite la tangente de alfa es la pendiente de la recta tangente, y esta es la derivada de f de x en x0. F' de x0 es igual a m, igual tangente de alfa. Lo tenés ahí en chiquitito en el margen inferior derecho, ¿sí? Paso la hoja. Esto en realidad nada nuevo bajo el sol, es algo que teóricamente lo tenés de análisis. ¿De acuerdo, muchachos? Por favor, chicos, el micrófono. Y habíamos hablado de que esto tenía una jerarquía y habíamos pasado... Paso la hoja, ¿eh? Bien. Una cosa que parece medio descolgada, pero no lo es, también
hablando de una sola variable, quiero ver cómo puedo generar un vector tangente a la gráfica igual a f de x en el punto x0, o sea, x0, f de x0. Quiero crear un vector tangente. Esto es algo perimetral al tema de derivación, pero es importante. Mira, un vector tangente, como cualquier vector, tiene dos componentes, ¿no? HB, H, componente horizontal, B, componente vertical. Vector tangente es HB. Bueno, ahí me confundí. Puse tangente HT, no. Tangente H, componente horizontal, y B, componente vertical. ¿Estamos, muchachos? Bien. La componente de un vector tangente está relacionada con la pendiente de la recta tangente a la curva. La componente del vector tangente está relacionada con la pendiente de la recta tangente a la curva. ¿Por qué? Porque en el punto x0, f de x0, tenés que la tangente de alfa es la pendiente de la recta y es también el alfa de un triangulito rectángulo formado con catetos HB, con lo cual la tangente es cateto opuesto, componente B, sobre adyacente H. ¿De acuerdo? O sea, el tangente te da relación entre H y B de ese vector tangente. Ahora, si a H le das el valor 1, si a H se te antoja darle el valor 1, ¿por qué 1, profe? Porque sí, porque se me antojó dar a H el valor 1, porque H y B podrían ser infinitas combinaciones, ¿no? Se me antoja dar al H un valor 1, automáticamente si H es 1, B es 1 por la tangente, ¿o no? Si H es 1, B es 1 por la tangente. O sea que B es tangente de alfa y tangente de alfa es M. O sea que B es M. O sea que un vector tangente lo podemos definir como 1M, pero M, acordate, era la derivada. Así que un vector tangente lo puedes pensar como 1f' de x0. 1f' de x0 es un vector tangente, ¿sí? Bien. ¿Ok? De ahora en más, un vector tangente lo podemos definir como 1, una unidad en el avance de la variable, y prima de x, la vertical, la pendiente de la función. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería un vector normal? ¿Cómo sería un vector normal? Y un vector normal sería un vector tal que al multiplicarlo por su producto escalar da 0, ¿no? Condición de ortogonalidad. Bueno, si yo a 1f' de x lo multiplico por 1 menos 1 sobre f' de x, ese producto escalar te da 0. Con lo cual, también podemos definir un vector normal como 1, punto y coma, menos 1 sobre f' de x0. Profe, ¿para qué hicimos esto? Ya vamos a ver. Tenerlo ahí en la cartera, ¿no? Un vector tangente, 1, f', un vector normal, 1, menos 1 sobre f'. ¿Sí? Bien, hasta aquí, nada, un repasito de análisis 1, ¿sí? Ahora sí, arranca análisis 2. Veamos ahora la derivada de campos escalares. En particular, vamos a definir la derivada de campos escalares de f de x igual z, o sea, campos escalares de R2 en R, ¿sí? x0 y 0, punto interior de D. Bueno, ahora si vos querés derivar, vemos ahora que tenés dos variables para elegir, o x o y. Por eso ya no hablamos de derivada solo, sino que como podés elegir, hablamos de derivada parcial, porque vos podés elegir derivar con respecto a una de las variables o a la otra. ¿Hasta ahí estamos? Un poco de aceite esa silla. Cortemos los micrófonos, muchachos, porque si no, cambio la hoja, Bien. F' de x, derivada parcial de f de x respecto de x, f' de x, así se denota, ¿no? En el punto x0 y 0 se define así. F' de x en x0 y 0, claro, vos tenés que indicar ahora, como vos tenés dos variables, tenés que ponerle f' con respecto a quién, a x. Bueno, pero en la verdad que la definición es siempre la misma. Función incrementada menos función sin incrementar sobre el incremento. Es la misma definición que derivada común. Lo que pasa es que el incremento está únicamente en la variable x.
función incrementada únicamente en X, porque ahí hago el incremento, ahí es donde yo derivo respecto a. Entonces, como estoy derivando respecto a X, incremento únicamente en X, ¿de acuerdo? Menos la función sin incrementar sobre el incremento, ¿sí? Chicos, chicas. Bien. O sea que se incrementa la variable a la cual derivo únicamente, mientras que Y permanece constante. ¿No? Análogamente puedo definir f' de I como ¿qué, chicos, chicas? F' de I como límite de h tendiendo a 0, de f incrementada, pero como derivo respecto de I, incremento únicamente en I, menos la sin incrementar sobre el incremento, ¿sí? ¿Entendiste? Son dos definiciones, ¿no? Derivada respecto de X, derivada respecto de Y, dos variables para elegir, en este caso. Porque no se ve nada en la pantalla. Loop. ¿Están viendo la pantalla, muchachos, o no? Sí, sí. Sí, yo veo bien. Ah, bueno, Veo bueno, bien, no me asusten alguno que dice que no ve nada. Por ahí tenés que piñar la pantalla del micrófono. ¿Que le mete una piña en la pantalla? Bueno, ¿alguien no ve la pantalla? Alguno escucha todo mal. ¡Fua! No, yo veo y Yo escucho escuchar, bien. escucho bien. Se escucha y se ve bien. Se escucha y Va, se ve bien. Alguno no, escuchará mal, qué sé yo, eso depende del internet cómo no me funciona. preocupa. Sí, sí, se escucha y se ve bien, ¿eh? Bueno. No sé cómo hizo para hacer ese dibujo porque lo intento hacer y hago Ah, cualquier cosa. ¿viste? Es la mano del profe. Esto es, saber dibujar así indica que estoy en grupo de riesgo. Bueno. Muy bien. Estamos, muchachos, de acá. ¿Entendiste? Derivada parcial. ¿Respecto a X o respecto a Y? Porque podés elegir entre X o Y. ¿Estamos? Bien. Marcos, Bueno, ahora segundo. vamos a ver el grafiquito este. Ahora vamos a ver el grafiquito este. Marcos, Bien. Sí. un segundo. Jorge Colombrán, por favor, el micrófono apagado, gracias. Colombrán, ¿ves? Acá. Hola, ya está apagado. Estaba pasando del celu a la compu, nada más. Ah, claro, Está bien, tenés dos está bien. usuarios, por eso. Fíjate si podés conectar el otro porque está como conectado todavía. Ya está, Bueno. lo acabo de cerrar. Listo, gracias. Correcto. Vamos al la explicación del grafiquito este, ¿viste? Bueno. Fíjate, cuando vos derivás respecto de X, estás dejando a la Y constante. ¿Me seguís? Cuando derivás respecto de X, dejas a la Y constante. Eso gráficamente quiere decir que vos no te la agarrás con toda la superficie. ¿Ves? Ahí ese dibujito que parece un cuarto de naranja, ¿no? Vos no te quedas con toda la superficie, porque la cortás con Y igual y 0, porque en el proceso de derivación, fíjate la derivada respecto de X, la Y0 no la tocaste, la Y la dejaste constante, eso es como cortar la superficie con un plano Y igual y 0, que es como darle un hachazo así vertical, que pase por Y0, ¿sí? Y entonces de toda la superficie te quedaste con una línea azul, ¿entendés? Una línea azul que es Z igual F de X y 0. Con lo cual transformaste la cosa en una sola variable, porque la Y está quieta, la Y está en I0 y la única que varía, variable, la que varía es la X. Y entonces vos al derivar respecto de X, derivás respecto de esta sola, con lo cual la derivada se vuelve al concepto de la variable, de la derivada de una sola variable, o sea, es la pendiente de la recta tangente, porque en el proceso de derivación vos dejaste Y constante, y que una cosa que tenía dos variables, ahora quedó una sola variable. Por lo tanto, la derivada parcial vuelve a ser la pendiente de una recta tangente, ¿sí? Vuelve a ser la derivada de una recta tangente porque es una curva. Es una curva z igual f de x. Ahora que voy a invitar a algunos por las dudas otra vez.
Perfecto. Bueno, seguimos donde empezamos. Donde terminamos, quiero decir. Todo el mundo lo visualiza ahí. Acuérdense que era un límite. Vamos a la hojita anterior, si querés. Que valía una cosa en un lado y otra cosa en el otro, ¿se acuerdan? Para que alguno esté entrando, todavía vamos a dar un minutito más. Un minutito más. Parece que ya estamos. Bueno, el límite de una función partida, la función vale una cosa a izquierda del 1, vale otra cosa a la derecha del 1. Como vos querés en el punto 1, 1, justo cuando hayas el límite, te agarra en la partición. Si agarrás al 0 por derecha, caes del 1 para la derecha, 0 por izquierda, caes del 1 para la izquierda, ¿sí? Bueno, entonces eso hace que en cada zona tengas la función distinta, una parte de la función distinta, y para un lado el x cuadrado más 2y era, ¿no? Y aparte acordate que la función en el punto era 3, para un lado te termina dando 2 el límite, puedes desarrollar el cuadrado, simplificar lo que puedes simplificar, y para un lado te da 2, y para el otro lado te da infinito. Para el otro lado te da infinito. Ni siquiera existe el límite del otro lado. Igualmente, si hubiese dado 3, ponele, tampoco te sirve porque el límite tiene que ser único para que exista. Así que nada, en esta función partida, f' de x no existe. ¿De acuerdo? En esta función partida, f' de x no existe porque no existe el límite. Pero mirá, qué curioso. Me parece que el i va a existir, me parece que sí, ¿no? El límite respecto de i es incrementar la variable i ahora, es la función incrementada, 1 más h, menos f en 1 sobre h, pero ahí no tenés las dos zonas, porque el que incrementás es la variable i, con lo cual, si incrementás la variable i, no estás en dos zonas, porque caes justo en el límite y te vas por encima del 1 o por debajo del 1, pero seguís en la zona. ¿En qué zona sería esta? A ver. Seguís en la zona de la rama superior, donde el x se mantiene firme en 1, entonces estás siempre en x cuadrado más 2y, con lo cual el límite, tanto h por izquierda o por derecha, estás en el mismo lugar, ¿de acuerdo? Porque la x está clavada en 1, vas a la función superior, x cuadrado más 2y, cuando reemplazás es x cuadrado 1 más 2 por 1 más h, ¿sí? Nada, haces la resta y te queda 2. O sea, el límite existe y vale 2. Cosa curiosa, que al principio le cuesta al estudiante, tanto la derivada respecto de x o respecto de y están desvinculadas en el sentido que puede una existir y la otra no, o viceversa, pueden existir las dos, pueden no existir ninguna de las dos, o sea, cualquier caso se puede dar. ¿Estamos hasta acá? Bueno, algo que vamos a ver más adelante, pero ya anda grabándotelo en la cabeza, que esto no es como análisis 1, donde la derivación y la continuidad estaban de alguna manera ligados, ¿sí? Si era derivable era continua, ¿te acordás? Bueno, acá continuidad y derivación no están vinculados, que es la observación que te puse abajo. F de x en x0 y 0 puede ser continua y aún así puede existir o no las derivadas parciales en dicho punto. Y al revés, puede existir las derivadas y no ser continua. Claro, acordate que acá no es el gráfico en una sola dimensión. Al tener varias direcciones, digamos, puede ocurrir una infinidad de cosas. Así que la función puede ser continua y no derivable, o derivable y no continua. O ninguna de las dos, o las dos. ¿Sí?
otra característica de estos campos de varias variables, ¿sí? ¿Alguna duda con este ejercicio anterior? Este sí es bastante importante. ¿Alguna duda con el anterior? Dos zonas. No, no. Hay que aplicar la definición. La H ve si cae en una zona o en la otra. No entendí lo de el I, ¿por qué no tiene dos zonas? Porque a la X estar clavada en 1, las dos zonas te dan a izquierda de 1 o a derecha de 1. Justo en 1 perteneces a la rama de arriba. Cuando incrementás la I. Estás por debajo o por encima del 1, 1, pero clavado en X igual a 1. Entonces no vas a la otra zona. ¿Entendiste ahora? No vas a la otra zona, ¿sí? ¿Seguro? Bueno, entonces en la prima de I, bien, esa observación importante, si es derivable, puede ser derivable y no continuo o al revés, ¿sí? Bueno, yo te estoy anotado ahí, está todo en el aula. ¿Una pregunta, por favor? Sí, dale. Que exista la f' de I, pero no de X, significa que no va a haber un plano tangente, sino que solo... No, allá de movida no. Pero mirá que, aunque existan las dos, hay una cosa que se llama diferenciabilidad que viene más adelante, pero no quiero mezclar todo. Aunque existen las dos derivadas, podría no existir el plano tangente. Por eso dije, si hay plano tangente, es la fórmula que les di. Ahora, podrían existir las derivadas y aún no haber plano tangente. Una cosa rara, que por ahí visualmente uno no lo entiende al principio, pero también se puede dar. Pero al revés, si vos estás seguro que existe el plano tangente, la ecuación del plano tangente es la que yo te mostré antes, ¿sí? Después vamos a ver las condiciones de existencia del plano tangente, que no es tan sencillo, ¿de acuerdo? Perfecto. Cambio la hoja, cambio la hoja. Bien. Bien. Por si no te diste cuenta, cuando vos derivaste respecto de X o respecto de Y, como que fuiste en dos direcciones particulares, en la de X o en la de Y. Pero ¿por qué no? Yo puedo agarrar y querer saber la pendiente de la recta tangente en otra dirección. Bueno, se puede hacer eso. Se llama derivada direccional. Cuando yo incremento la función, pero un poco en X y un poco en Y. Mitimita o alguna relación entre ellas, ¿sí? Incremento la función, pero no totalmente en X ni totalmente en Y. ¿Ves el dibujito? La incremento en una dirección que tiene parte de X y parte de Y, ¿sí? Se llama derivada direccional. CFXY de R2 en R, ahí cometí un furcio, R2 en R, puse R2 en R2, ¿no? Es R2 en R, ¿sí? Y X0 y 0 un punto interior de D. Cuando derivamos respecto de X o de Y, estamos incrementando las variables X y Y en la dirección de X o de Y, respectivamente. Si incrementamos las variables en una dirección cualquiera, tenemos la, puntos suspensivos, derivada direccional de f de x y en la dirección del versor B, que se define como f' en x0 y 0 en la dirección de B. Derivada direccional de f en x0 en la dirección de B. ¿De acuerdo? Ahí te lo puse. Derivada direccional de f en x0 y 0 en la dirección de B. ¿Sí? Bueno, aquí es igual. La definición es siempre la misma. Límite que de h tiende a 0. Función incrementada, pero incrementada ¿en dónde? En HB, porque vos te vas incrementando por HB, ¿sí? Incrementás en la dirección de B. Antes incrementabas en X o en Y, acá vas en una dirección inclinada, en B. Menos función sin incrementar sobre el incremento, ¿sí? B es un versor, cuidado, B es un versor, con lo cual B1 cuadrado más B2 cuadrado, las componentes del versor al cuadrado vale 1, por supuesto, porque el módulo de un versor es 1. ¿Estamos, chicas, chicos? Estás incrementando la función en una dirección en particular, ¿sí? Pero, esta definición incluye las anteriores. ¿Por qué?
Porque, bueno, esa dirección particular podría ser paralela al X o paralela al Y. O sea que vos, esta definición de derivada direccional incluye las derivadas parciales. ¿Entendés o no? Ese vector B podría estar totalmente paralelo al Y, o beta podría estar paralelo al X. Entonces incluye las derivadas parciales esta definición. ¿Entendés? Bien. Pero en sí, la derivada direccional, ¿qué es? Como siempre, es la pendiente de una recta. ¿Y de qué recta? Tangente. ¿Cuál? La que tiene como sombra la dirección del versor. ¿Sí? O sea, la tangente de phi, que sería la inclinación de la recta respecto al B, que sería el eje positivo ahora, ¿no? ¿Entendés algo, muchachos, o no? Siempre la pendiente de una recta. La prima de X es la pendiente respecto de la recta paralela al eje X. La prima Y de la recta paralela al eje Y. Y la prima D con respecto a una recta inclinada que no es ni de X ni de Y, que eventualmente la pueden incluir, ¿sí? ¿Se está entendiendo un poquito o no? Bueno, seguimos un poco. Sí, sí, se entendió. Todo esto que dije, seguro que lo escribí, a ver. O sea que la derivada direccional es la pendiente de la recta tangente en x0 y 0, fx0 y 0, al gráfico de z igual a fxy, lo que dije antes, cuya proyección es paralela al versor B. Bien. Observación, lo que te dije antes. Del gráfico podemos concluir que las derivadas parciales son casos particulares de la derivada direccional. Acá te lo dije con todas las letras. Prima x sería la derivada direccional, pero en la dirección 1, 0. ¿Por qué 1, 0? Porque 1, 0 sería la dirección del eje X, ¿sí? Y prima y es la derivada direccional en el versor 0,1. ¿Por qué 0,1? Porque 0,1 es la dirección del eje Y, ¿sí? ¿O no? Bien. Ejercicios. El ejercicio 6, dada fxy es xy sobre x cuadrado más y cuadrado, si xy no es 0, 0, y 0 si xy es 0, 0. Un ejercicio cualquiera. La clásica función xy sobre x cuadrado más y cuadrado, está en todo lado esta función, pero es una función partida. Distinto de 0, 0 vale xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Justo en 0, 0 vale 0. ¿Qué quieres hacer con esto? Pruebe que no es continua y pruebe que la derivada direccional R solo queda definida en 1, 0, menos 1, 0, 0, 1 y 0, menos 1. O sea, te dice, primero que es continua, en realidad es un caso, es un ejercicio de cosas que ya vimos, por continuidad ya lo pasamos. El A es un ejercicio ya hecho, digamos. Y el B te dice que la derivada direccional únicamente queda definida en esas 4 direcciones. 1, 0, menos 1, 0, 0, 1, 0, menos 1. ¿Estamos, muchachos? Empecemos con el principio, el punto A, que es un ejercicio de continuidad. Nada, lo hicimos 1000 veces este ejercicio. Probás por una recta igual a X, te da un límite. Probás por la recta igual a 2X, te da otro límite. Chau. No es continuo. Discontinuidad que es esencial. Por una dirección genérica, a ver qué pasa, ¿sí? Cambio la hoja, muchachos. Bien. Derivada direccional, f' en 0 en la dirección de B, 0 más hb menos f de 0. HB, ¿quién es? Porque B tiene dos componentes, B1 y B2, ¿no? Entonces, HB en realidad es HB1 por H, punto y coma HB2. Porque el punto es 0, 0. Así que directamente HB1 0 sobre H. Empecemos con la parte fácil. F de 0, 0, 0, porque te lo dice al principio la función. F arriba que era X por Y sobre X cuadrado más Y cuadrado. Así que X
por Y X por Y lo reemplazás por HB1 por HB2, y X cuadrado, Y cuadrado, lo reemplazás por HB1 y HB2 lo mismo, ¿no? Al cuadrado, ¿sí? Fíjate que el H cuadrado se te va en el numerador, y arriba te queda B1 por B2 nada más, y abajo te queda H por B1 cuadrado más B2 cuadrado. Bien. Ahora bien, B1 cuadrado más B2 cuadrado, por ser reversor vale 1. Así que te queda B1 por B2 sobre H. B1 por B2 sobre H. Si B1 y B2, su multiplicación no da 0, este límite no existe. ¿Está de acuerdo, no? Si B1 por B2 no te da 0 y H tiende a 0, es un número sobre algo que tiende a 0, ese límite se te dispara al infinito. Ah, profe, entonces no existe nunca. No, sí, sí existe. ¿Cuándo existe ese límite? ¿Cuándo? Cuando o B1 o B2 vale 0. Si B1 vale 0, te queda un 0 sobre H. No es un 0 sobre 0, es algo que vale 0 sobre algo que trata de ser 0, tiende pero no llega. Ese límite vale 0. Vale 0 cuando B1 es 0 o cuando B2 es 0. Y si los dos son 0, profe, no, los dos son 0, no pueden ser 0 nunca porque es un versor. Lo que sí, si uno es 0, al tener un módulo unitario, a B2 no le queda otra que ser 1 o menos 1. Y si B2 es 0, a B1 no le queda otra que ser 1 o menos 1. En total hay 4 direcciones para las cuales el límite existe. La dirección 1, 0, menos 1, 0, 0, 1 y 0, menos 1. Que probaste lo que querían probar. ¿Se va entendiendo, muchachos, o no? Bien. El guitazo otorga, me imagino que van entendiendo, ¿no? Bien. El ejercicio 11B, este ya es más embromado. El ejercicio 11B es más embromado porque es una función partida y te pide que estudie la derivabilidad de una función partida. La partición no es solamente en 0, 0, sino que te dice que la función vale y cuadrado sobre x cuando xy es distinta del 0y. ¿Qué es 0y, chicas, chicos? 0y. 0 de x para cualquier y. ¿Qué te está graficando? 0 de x para cualquier y. 0 de x para cualquier y es el eje y. O sea, esa función, cuando no estás en el eje y, vale y cuadrado sobre x. Y cuando estás sobre el eje y, vale 0. Bueno, eso quiere decir que hay dos direcciones muy particulares, las que están sobre el eje y, las que pinté en azul, ¿la ves? Las que pinté en azul. Las que pinté en azul es en una zona determinada, donde vale 0 la función. Las que están en negrita, 3 de un lado y 3 del otro, en esa dirección la función vale y cuadrado sobre x. ¿Se entiende? Bueno, así como está partida la función, así la tenés que analizar. ¿Qué pasa con la derivada direccional? En las negritas, en la zona de la rama superior, o en las azules, en la rama inferior, ¿sí? Bueno, ¿qué haces? Analizás el ejercicio como si fuese por separado. Zona 1, las direcciones que cumplen que xy no es 0y, o sea, las direcciones negritas. ¿Y cómo se hace, profe? Nada, aplicás la definición como siempre, nada más que la f vale la rama superior. F en HB1, HB2, menos F de 0, 0 sobre H. HB1 de 2 porque el punto 0, 0 si queda que la componente del vector por H, ¿sí? F en 0, 0 cae en la rama de abajo, así que F en 0, 0 vale 0. Ahí estamos, muchachos. Hay un silencio de radio que no sé si alguien entiende o no, pero bueno. Sí, sí, se entiende. Bueno. Bien. Hay que siempre escuchar esto, hay que escuchar, muchachos, porque ponele que uno esté descolgado. Yo no voy a escuchar la clase del tipo cuando esté re descolgado. Si estás descolgado, ¿con más motivo tenés que escuchar la clase?
Porque aunque no entiendas mucho, vos escuchás y algo agarrás, algo agarrás. Y cuando estudias vos por tu cuenta, te cierra del todo, ¿entendés? Entonces, si uno no está colgado, tiene que escuchar la clase. Y si está colgado, más la tiene que escuchar. Bueno, profe, deje filosofar y siga. Bueno, sigo. Doy vuelta a la hoja, ¿eh? Bien. Entonces, seguís con la zona 1, o sea, con las direcciones negritas, las que están fuera de la línea azul. Y con la función vale la rama superior, reemplazás HB1, HB2 por la rama superior. Te queda I cuadrado, HB2 al cuadrado, sobre X, HB1, menos 0 sobre H. Bueno, se te simplifica las H al cuadrado y te queda B cuadrado, el límite al final te queda un número, B2 al cuadrado sobre B1. Eso existe siempre. B2 al cuadrado sobre B1 existe siempre. Vale, profe, si B1 es 0, no. B1 no es 0 porque lo descarté para esta zona no. Yo estoy analizando la zona 1. C1 no va porque C1, B1 0 es de la otra zona, ¿sí? O sea, en esta zona las negritas, las direcciones en negrito, existen siempre. Ahora vamos a ver qué pasa en la otra. Porque B1 0 no pertenece a esta zona, ¿sí? La zona 2 es cuando XY es 0i. Bueno, cuando XY es 0i, otra vez planteás la definición de derivada direccional, nada más que para estas únicas dos direcciones, porque son dos direcciones, las dos verticales, la función vale 0, aunque esté incrementada. Así que 0 menos 0 también existe la derivada y vale 0. Existe en la zona 1, que vale B2 cuadrado sobre B1, y existe en la zona 2, que vale siempre 0. 0 es un valor lógico, ¿eh? Es un valor probable, o sea, no que vale 0 no existe, no, 0 es un valor como cualquier otro. O sea, la derivada vale 0 en un lado y vale B2 cuadrado sobre 1 en el otro. O sea, está definida para toda dirección, ¿de acuerdo, chicos, chicas? Está definida para toda dirección, ¿sí? Bien. Y acá tenés el caso muy particular, que es derivable en toda dirección, pero esa función y cuadrado sobre x, si la mirás bien, no es continua. ¿Cómo que no es continua, profe? No, no es continua. Si vas por la recta igual a x, fíjate que te va a dar 0, o cualquier recta te va a dar 0, y si vas por la curva x igual y cuadrado, te va a dar 1, o sea, no existe el límite, no es continua, y este es un caso emblemático porque es derivable en toda dirección, pero no es continua, ¿sí? Derivable en toda dirección es continua. Es la prueba fehaciente que derivación y continuidad en dos variables no tiene vinculación, ¿sí? Bueno, llegamos a la zona prevista que iba a ser derivadas sucesivas. En todos los cursos estoy cortando hasta acá. Nada, digerí todo hasta acá. La clase que viene terminamos con derivación, ¿sí? Y arrancamos de esto, derivadas sucesivas. Por supuesto, el apunte lo tenés completo, así que lo podés leer completo y lo terminás de cerrar cuando damos la clase, ¿sí? Y nada, por hoy nada más, y se quedan con Fede por si tienen alguna consulta, ¿de acuerdo? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, dale. Porque no, o al menos no aparece la guía de ejercicios en el aula virtual, ¿puede ser que no esté? Yo voy... Aparece un video y esta teoría está... No, la guía no, está bien, la guía no porque yo supongo que lo sacaste de la página principal de la materia, pero bueno, me hago eco de lo que decís y la voy a colgar en nuestra aula. La guía está en todos lados, está en el curso repositorio que puede entrar cualquiera, que es como una pequeña bibliotequita donde tenés todo el material de la materia, que es a cargo de la cátedra, no del curso, de la cátedra. Para todos eso entro en análisis matemático 2, sí, tipo en sí, general. Sí. Pero bueno, Okay. Para que no te rompas la cabeza y tomo la palabra que me dijiste y voy a tratar de dejar la guía entre hoy o mañana, la dejo en el aula nuestra, así que no tenés que salir a buscarla, ¿de acuerdo? Okay. Pero si vos querés buscar el análisis 2, ustedes análisis 2, está. Bueno, y si no sabía que estaba ahí, por eso.
Siempre la no sacaba hay del problema. aula. Te la voy a poner en el aula al principio, al principio, bueno, en el foro general del principio de todo, así está para toda la materia, ¿de acuerdo? Me voy con lo que decís, es importante. Es más, tenía pensado ponerla, la guía, no sé por qué, me fui olvidando. Igual la tenés, digamos, en la página principal de la materia, pero la voy a poner en el aula, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta por ahí, chicos? Sí, profe, si después puede dejar como ejercicios propuestos, como venía haciendo, estaría muy bueno porque nos sirve a nosotros de guía como para ir mejor. Te voy a dejar, mañana mismo voy a dejar los ejercicios propuestos de esta unidad, ¿sí? Perfecto, profe. ¿Cómo resolverlos? Lo pongo después la semana que viene, ¿sí? Yo te lo dejo para que lo penses y los resueltos, esos propuestos, te lo pongo, bueno, entonces, 2 o 3 días, como para que pienses un poquito, ¿sí? ¿De acuerdo? Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Bueno, estamos viendo martes que viene. Buena semana para todos, muchachos. Éxitos. Hasta luego. Chao, buenas noches, buena Profe, semana. gracias. Hasta luego. Chao, buenas noches.